¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado más en donde estamos reunidos para darle la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Vamos entonces a comenzar, hermanos. El título del día de hoy es Los jóvenes que caminan en santidad, hermanos. La lectura bíblica ya se ha dado, es del 1 al 26 del Deuteronomio 7. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a leer las citas centrales en la que nos vamos a centrar más, ¿no? Y son 3 versículos, vamos a leerlos. Esta es la versión NTV, hermanos, ¿ya? Si lo pueden buscar en Google, la versión NTV también, ¿no? Si no, igual con la Reina Valera me pueden seguir. Dice así, el versículo 6, dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Amén, hermanos. Entonces, aquí siempre vamos a destacar estas 3 cositas, hermanos. El versículo 6, somos pueblo santo, mírenme. Versículo 7, nos escogió, y nos escogió no por nosotros, sino, el versículo 8 dice, por amor. Entonces es algo muy bonito. Y también vamos a ver un poquito más en la enseñanza de hoy. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Y como una introducción, así como los israelitas en Deuteronomio 7, ellos ya estaban recibiendo las instrucciones de que ya iban a entrar en Canaán a vivir, entonces ellos debían de caminar y vivir su vida en Canaán de una manera diferente y no igual a la de los cananeos, ni de los demás países. Entonces nosotros somos hijos de Dios y la pregunta es esta, ¿cómo debo de vivir mi vida de fe? ¿Cómo debo de caminar en mi vida? ¿Como los demás? ¿Parecido a los demás? ¿O cómo? Entonces eso es lo que el Señor comienza diciéndoles en Deuteronomio 7. Miren, vamos a entender. Los primeros 2 versículos de este capítulo, Dios comienza diciéndole estas 2 cositas. Cuando te haya metido, cuando te haya hecho entrar, dice Dios, ¿no? Le habla a Israel, le dice, cuando te haya hecho entrar en la tierra prometida, no harás alianza con ninguna de esas naciones que tú te encuentres en Canaán, porque tú te vas a enfrentar a ellas. Yo a través de ti, ¿no? Te voy a hacer que tú los eches del país, que tú los venzas, para que tú ocupes su lugar, para que poseas la tierra. Pero tú no tienes que hacer alianza con ellos, porque tú eres su enemigo de ellos. Entonces Dios les estaba diciendo esto a los israelitas. Y hay que entender esto bien. Miren, ve ahí, ¿no? Los israelitas incluso podían ser tentados incluso después a querer vivir de la misma manera que los cananeos y que los demás incrédulos. Porque recordemos, en aquella época solo Israel tenía la palabra de Dios, eran privilegiados. Ellos conocían la palabra de Dios, lo que los demás no. Eso era en un comienzo. Ya después vemos que, ¿no?, la palabra de Dios se esparce, pero ahí les estaba diciendo, no vivan como los demás incrédulos. Y acá hay que preguntarnos algo, a todos nosotros como jóvenes, siempre. Nosotros también estamos como los israelitas en aquel tiempo. Somos personas que creen en Dios, pero estamos viviendo en un mundo que no cree en Dios. Entonces hay veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, hay veces parece más, ¿no?, que nos comportamos como la gente no creyente que como hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas que estoy haciendo o estoy permitiendo que entren a mi corazón cada día están debilitando mi fe?
Cada día. Antes leía la palabra, pero ahora más me gusta irme con los amigos, hacer otras cosas que leer la Biblia. ¿Qué está pasando? Antes tenía miedo de incluso hablar malas palabras o hablar mal, pero ahora ya hasta pierdo un poco el miedo y comienzo a hablar mal cuando algo me va mal. ¿Qué está pasando? Es como si yo no convirtiera al mundo, sino como si el mundo me estuviera convirtiendo a mí. ¿Qué está pasando? No debemos de imitar las prácticas del mundo, porque sería desobediencia, hermanos. Los israelitas no debían de hacer alianza ni comportarse como los cananeos, porque de lo contrario la ira de Dios, que iba a castigar a los cananeos por idólatras, también iba a venir sobre los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios castiga el pecado. Recuerden eso. Entonces, ¿qué cosas están debilitando, me están haciendo alejarme de Dios? ¿Qué cosas? Y eso debemos de identificarlo. Quizá yo estoy haciendo alianzas con el mundo, ¿no? Estoy mitad, mitad, ¿no? Los días domingo estoy en la iglesia y de lunes a viernes hago lo que quiero afuera. No es así. Santiago 4:4 dice, no seamos amigos del mundo, dice. ¿No? Y hay que entender bien ese texto. No significa que tú rechazas a la gente, significa que tú no practiques el pecado que la gente practica. Ellos lo practican porque son hijos del diablo, pero tú no, tú eres escogido de Dios. Vamos a continuar. Dios te ha escogido porque y te ha hecho un pueblo único y especial. Eso es lo que le dijo a los israelitas. Y yo te escogí porque te amé, no porque fueras lo mejor, sino porque eras tan pequeñito, eras una nación tan pequeña, que yo por amor lo hice. Te escogí, te dije, tú me vas a conocer, tú vas a ser mi pueblo, tú vas a llevar mi palabra. Y lo mismo he hecho con nosotros, hermanos, fíjense. ¿Acaso Dios nos salvó por ser buenos jóvenes? ¿No? Hay que pensar mucho eso. Y así como Moisés enseñaba al pueblo, hermanos, imagínense, ¿no? Como Dios lo llamó a Moisés, imagínense, siendo tartamudo, un anciano ya pues de 80 años, ¿no? Lo llamó y lo hizo su mensajero. Lo tomó para que sea su hijo también. Miren, y toda esta bendición también nos identificamos nosotros. En Efesios 1 del 3 al 7 nos comienza a describir esto, que así como Israel, Dios nos ha bendecido en todas las cosas. Ahora nosotros, ahora que tenemos a Cristo, somos benditos. Y esto Dios lo preparó ¿desde cuándo? Desde que vinimos a Él, no, esto lo preparó desde la eternidad. Tú fuiste escogido incluso desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Y lo hizo no porque te viera que tú eres bonito, que tú eres bien o que hablas bien, por su propia voluntad. El mérito es de Dios, no es nada nuestro. ¿Y para qué? Para que nuestra vida sirva para glorificar a Dios, para su gloria. Eso es lo que nos dice del 3 al 7, ¿no? En Efesios 1. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora el pueblo escuchaba la palabra de parte de Dios, que tenía que ser un pueblo fiel, que tenía de que guardar su corazón y caminar en santidad. Por eso Dios le dice, por haber oído, por haber guardado, por haber puesto por obra mis palabras, mis decretos, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Y a través de ti se esparcirá, ¿no? En donde estás. Entonces, esa era la gran bendición, que Israel sería bendición en la tierra de Canaán para todas las naciones. Y los israelitas hay veces miraban la tierra de Canaán y comenzaba hay veces venir la duda o el temor porque veían, hoy los cananeos son muchos, están bien armados, tienen gran ejército. ¿Será así? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo los venceremos? Nunca falta la duda. En nuestra vida de fe también. Hay veces nos enfrentamos a situaciones, dificultades, retos, muchas cosas y hay veces siendo hijos de Dios nos desganamos, nos desanimamos. ¿Qué haremos? Y Dios nos dice, no te preocupes, yo te voy a bendecir. Tú escucha y guarda mi palabra. Yo te voy a dar la victoria, ¿no? Es más, ya Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ahora, miren lo que Dios dice, y esto es lo que le promete Israel. Dios le promete que va a cumplir todo su pacto y sus promesas con Israel. Los va a hacer que hereden Canaán
y los va a bendecir ahí y va a cambiar sus corazones. Entonces, lo que Dios desea es cumplir su palabra en mi vida. Ahora, para nosotros, Dios desea cumplir lo que ha prometido en la Biblia, hacerlo realidad, cambiar nuestro corazón y ser un corazón fiel, un corazón que le sirva, que le obedezca. Eso no lo puedo hacer yo con mis fuerzas. Yo me puedo esforzar a leer mucho la Biblia, yo me puedo esforzar a orar mucho. Sin embargo, es el poder de Dios que transforma mi corazón. Eso no quiere decir que yo no lea la Biblia ni ore, al contrario, si yo estoy ahí con la palabra y orando, Dios va a obrar. Y Dios desea ver ese corazón, un corazón que le siga, un corazón que le ame, un corazón que anhele cada día ser más como Dios. Filipenses 1:6, en la versión NBI, dice, ¿no? Que tenemos que estar seguros de algo. ¿De qué? De que Dios, que comenzó, que me llamó, que está obrando en mí, Él va a completar su obra. Él va a transformarme hasta la venida de Cristo. Así como Dios prometió cambiar el corazón de los israelitas, un corazón de duda, a un corazón fiel, entonces así también te promete a ti también te lo dice. Yo cambiaré tu corazón a través del poder de mi espíritu, yo lo cambiaré por mi palabra. A través de mi palabra, cada día que oras, cada día que lees, yo te cambiaré, serás un hijo de Dios que sea de bendición para el campo, para todas las personas. Muy bien. Vamos ahora sí. Con esta introducción, vamos a preguntarnos, ¿qué debo de conocer para caminar y perseverar en la santidad? Porque eso es ahora lo que tenemos que hacer, desde que venimos a Cristo hasta el día del fin. Hasta ese día tenemos que continuar en santidad. Entonces, vamos a entender primero una cosa. Primero, el Hijo de Dios debe de comenzar ya a desechar el pecado y a seguir la santidad, ¿no? A seguir en santificación. Vamos a leer. Miren, ahora que somos hijos de Dios, ¿qué se ha cumplido en nosotros? Que gracias a Cristo hemos vencido la autoridad y el poder de la muerte espiritual, de la separación. Hemos vencido gracias a Cristo el pecado original. Y gracias a Cristo hemos derrotado a Satanás. Ahora Satanás no tiene el control sobre mi vida. Y aunque yo pueda tener algo del pecado en mi vida, ¿no? Los rasgos del pecado, no puedo, ya el pecado no tiene control de mi corazón. Yo puedo vencer el pecado. Entonces, ahora tenemos esa autoridad, hermanos. Por eso uno no puede decir, ay, es que el pecado me controla. Hay veces nos queremos excusar como jóvenes. No, es que el pecado me controla. No es eso. Es que tú dejas que el pecado obre en tu vida. Y eso no debe ser. No tienes que dejarlo. Ahora, ¿qué debes hacer? Alejarte del pecado, dejar de practicar toda clase de pecado. En el caso de Israel tenían que dejar de practicar toda idolatría, porque eso era una de las cosas que ellos hacían mucho tiempo antes en Egipto. Ahora, ¿y qué debían de hacer? Buscar la santidad, estar limpios, estar apartados para el Señor, servir al Señor, ya no seguir sus propios intereses. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16, nos hace una comparación, hermanos. El apóstol Pablo comienza a enseñar a la iglesia de Corinto y les enseña, ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad? ¿Será que son que la luz necesita la oscuridad necesita la luz? No, hay gente que enseña eso y eso está mal, ¿no? La oscuridad no puede estar donde está la luz, ¿no? Entonces, debemos de ver esto. ¿Qué tendrá en común Jesucristo y Satanás? No tienen nada en común. Nada. Entonces, ¿qué tiene en común el pecado con mi vida? También tenemos nada debe de tener en común porque yo ya soy hijo de Dios. Es como si yo quisiera vivir una doble vida, como hijo del diablo unas veces y como hijo de Dios. Ya no puedo hacer eso. Tenemos que comenzar a vivir en santidad para el Señor. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios vivo. Y Dios me dice, yo quiero que tú sigas una vida en santidad.
Es por eso que lo que debemos hacer, tanto chicos como chicas, todos los jóvenes, es debemos comenzar a sanarnos. Y ese es el proceso de sanidad. Nos santificamos, nos limpiamos a través de la palabra y a través de la oración todos los días, hermanos. No solo yendo a la iglesia, yo me voy a sanar. Hay gente que piensa, hay chicos que piensan, es que ya fue a la iglesia. Y lo dicen como si ya se hubieran sanado, pero no es así. Ya es un comienzo, pero es ahora tu labor cada día, por amor a Dios, cada día con la palabra y la oración irte sanando. Dios te ha dado la palabra y la oración para eso. ¿Y para qué? Porque todavía estás en este mundo. Quizá tienes amigos o familia que no creen en Dios y están muy acostumbrados a pecar, ¿no? Quizá algunos hablan hasta lisuras. Quizá otros hasta se comportan tan mal que ni vergüenza les da. O hay vecinos que gritan, ¿no? Uno puede quizá imaginarse, ¿no? Un vecino gritándole al otro vecino, o en la calle pegándose, cuántas cosas, ¿no? Uno puede ver hasta en la noticia cosas. Entonces, mira, aunque uno pensaría, uy, cómo Dios no me lleva. No, no debemos de pensar eso, ni salirnos del mundo. Tampoco es que rechacemos a la gente que no cree en Dios, sino que debemos de verla con los ojos de Dios y debemos de orar por ellos, enseñarles la Biblia. Si ellos me hablan de otras cosas, hablarle lo que leí en la palabra. Tenemos que ser lo que Israel tuvo que ser en Canaán. Cuando ellos iban a entrar tenían que ser luz para todas las naciones que no conocían a Dios. Así también nosotros tenemos que ser luz para las naciones, la luz del mundo. Mateo 5 del 14 al 16, la palabra de Dios, Jesús mismo les dice, ¿ustedes quiénes son? Y Jesús comienza diciéndoles, ustedes que creen en Dios son la luz del mundo. Así como una ciudad es imposible que se oculte, ustedes no deben de ocultarse. No deben de ocultarse, no es que se aíslen, no es que huyan de los demás, no se trata de huir de la gente porque son pecadores o porque no creen en Dios, sino que ustedes, llenos de la palabra de Dios, tienen que ir y compartirles el Evangelio. Pero entonces, si yo comienzo a hacer las cosas de Dios, va a estar bien. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de orar con la palabra, perseverar, entonces ¿qué pasa si ya yo no quiero escuchar a Dios? Digo, no quiero escuchar a Dios y quiero seguir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, ¿no? Y recuerden esto, en la lectura los israelitas antes hicieron lo que quisieron. Dios les dijo, no se junten con las cananeas, no hagan alianzas con ellas, y lo hicieron. Y hubieron muchos problemas. Entonces, ahora Dios nuevamente nos dice a través de su palabra, escúchame. ¿Qué pasa si yo no le escucho al Señor? Vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel comenzaba a juntarse con las otras mujeres de Moab, ¿no? Con las mujeres de otros países, y comenzaban a ir a sus fiestas, les decían, oye, vamos a la fiesta, ahí va a estar bonito, va a haber comida, va a haber música, va a haber baile, y ellos decían, va a haber eso nomás, no hay problema, y iban, pero ¿cuál era el problema? Que toda esa comida, que toda esa música, que todo ese baile era para quién, era para sus ídolos de ellos. Y ahí comenzaban a hacer muchas malas cosas. Entonces, miren, ve, nosotros estamos en el mundo y puede que algunos tengan sus enamorados, sus enamoradas, pero recuerden bien esto. Dios desea guardar tu corazón en santidad y quiere que lo escuches. Por eso Dios le habló a su pueblo y le dijo, no se unan en yugo desigual, creyente con creyente. No hagan lo que ustedes quieren, eso va a traer consecuencias graves. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos cayeron en idolatría hacer eso. Y Moisés les está recordando con esta lectura, les hace recordar lo que pasó con las mujeres de Moab cuando ellos se fueron tras la idolatría. ¿Qué pasó? Los que se fueron tras la idolatría murieron. Murieron. Entonces, la idolatría es destrucción, es muerte. ¿Queremos seguir
el pecado, queremos seguir lo que queremos, hay que seguir al Señor. Desechemos el pecado. Hagámosle caso al Señor. Y Dios desea de nosotros un nuevo corazón. No quiere que suframos. Ahora la pregunta acá, ¿queremos sufrir igual que sufrieron los incrédulos? Porque miren, tanto los cananeos como los de Moab, como los demás países, Dios los iba a juzgar por su idolatría, por sus pecados. Iba a destruirlos. Pero como después Israel se puso a practicar también lo mismo, ¿qué pasó? También les cayó a ellos. Entonces la pregunta es ahora, ¿queremos sufrir igual? No, ¿verdad? Nadie quiere. Entonces no seamos orgullosos de corazón. Si hemos estado yendo y practicando lo que los demás practican, los pecados, la idolatría, como la gente del mundo anda, entonces vamos a sufrir. Y la decisión está en nosotros, hermanos. Dios nos advierte y quiere que seamos obedientes. ¿Quiere sufrir? ¿No? La respuesta es no. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 4:8? Hermanos, quiero que también estén ahí con sus Biblias para que me apoyen. Santiago capítulo 4, vamos a buscar versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Mírenme. Dice, lávense las manos, pecadores, dice. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y Dios, amén, Dios es bien claro. Nos dice, acérquense al Señor. ¿Cómo está su corazón? Laven su corazón, quiten el pecado. Yo sé que su corazón hay veces, de lunes a miércoles, está más para el mundo que para Dios. Y de miércoles al sábado, porque ya es más para el culto, estamos más con Dios. No debe ser así. Dios conoce cómo estamos. Entonces, purifiquemos nuestro corazón viniendo al Señor arrepentidos, siendo sinceros con Dios del problema que tenemos. Comencemos a orar y a santificarnos a través de la palabra y de la oración. Ahora, hermanos, ahora que uno es salvo, y si uno viene de corazón y se arrepiente al Señor, vas a entender muy bien y vas a conocer, el Señor me ama tanto, es verdad. Cuán grande es su gracia, Él me escogió, Él me salvó. Ahora tú no eres cualquier persona, como hijo de Dios tú eres alguien muy especial, muy único. Los hijos de Dios en todo el mundo, los que son hijos de Dios son pocos, ¿no? Ante los ojos de Dios son pocos. Entonces, ellos son especiales. Dios te escogió para que fueses salvo. En Isaías 43:4 dice, porque fuiste preciado para mí, porque yo te amé. Eso Dios se lo dice a su pueblo. Y ahora que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, también somos su pueblo. Y esta palabra, lo que Dios expresa de su corazón para su pueblo, también lo siente para nosotros. Porque tú eres especial, porque yo te amo. Por eso. Y creo que también continúa diciendo, yo daré gran rescate. Yo te salvaré. ¿Y cómo nos ha salvado? Dándonos a Cristo. Hermanos, es para que ya no vivamos como antes, sino para que en Cristo Jesús sigamos en santidad, hermanos. Es muy importante la santidad. Ahí se ve, hermanos, realmente quién le ama al Señor, quién persiste. Un corazón que dice que conoce a Dios, hermanos, es un corazón que en verdad lo ama. Dice, ¿cómo se ve que tú lo conoces a Dios? Porque lo amas. El que dice que solo conoce a Dios, no lo va a obedecer. Muchas veces uno puede hablar nada más, pero no lo demuestra. ¿Cómo se demuestra? A través de la obediencia, a través de guardando tu corazón del pecado, de las cosas del pecado del mundo. Hay muchas cosas que nos pueden tentar, pero Dios dice guarda tu corazón, Deuteronomio 7:9. ¿No? Conoce al Señor tu Dios. Cada vez que conocemos a Dios nos damos cuenta de cuán grave es estar en pecado y cuán importante es para nosotros estar en santidad. Porque solo en santidad, hermanos, podemos seguir a Dios.
Y uno puede decir, ¿no? Pero yo no veo que pase nada, Dios, ahorita yo creo que he pecado un poco, pero no pasa nada. Y uno puede malinterpretar eso, pero no es así. Si tú estás siguiendo en pecado, hermano, hermana, y no has vuelto al Señor porque quieres seguir perseverando en eso, este versículo es para entenderlo. Dice, segunda de Pedro 3:9, dice que parece como si el Señor tardase en venir. Parece. Pero lo que Dios está haciendo en realidad es, te está dando ese tiempo. Dentro de la gran soberanía de Dios, Dios te está dando la oportunidad. Dios dice, para mí yo te castigo, pero Dios es grande en misericordia y te está dando ese tiempo que parece que no pasa nada. Ese es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo, te está dando la oportunidad. Vuelve a mí antes de que venga el castigo. ¿Se acuerdan con lo que pasó con la idolatría y la destrucción? Ya, igualito. Te estoy dando el tiempo, dice Dios. No esperes a que la situación se empeore. No dejes ir más tiempo, hermano. Vuelve al Señor, desecha el pecado, comienza a limpiar tu corazón, comienza a caminar en santidad. Y es lo que el Señor desea de nosotros. Y como último punto, hermanos, Dios, si nosotros desechamos el pecado y comenzamos a perseverar en la santidad de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a comenzar a disfrutar de las grandes bendiciones de Dios. Hay veces uno dice, ¿no? Pero yo quiero disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no veo dinero, no veo salud, dice la gente. Piensa que eso es la bendición en verdad. Eso es añadidura. Entonces hay que preguntarnos, qué es lo que es la bendición de Dios? Ahí falta corregir, pero ¿qué es la bendición de Dios? ¿Yo para qué quiero que Dios me bendiga? ¿No? Hago buenas acciones para que me vayan bien y así Dios me bendiga. Yo quiero bendición solamente para portarme bien nada más. O la bendición que viene a mi vida viene por el amor que yo le tengo a Dios en obediencia. No busquemos, hermanos, la bendición, ¿no?, de manera convenida. Uno dice, sí, me voy a portar bien porque quiero que me bendiga. Y si no hay cosas materiales, y si vienen problema tras problema, dice, pueden venir problemas, pero nosotros debemos de perseverar en el amor de Dios. Lucas 11:28 dice que bendito es aquel que escucha la palabra de Dios y la hace y la pone en práctica. Por eso, hermanos, y también hay otras citas bíblicas. Creo que he visto creo que hay en el cuestionario, en las preguntas del taller, creo que hay una también de esta que ponga cita bíblica ahí, ¿no? Entonces, ahí hay tres, miren, Lucas 11:28, Mateo 7:24-27 y Apocalipsis 1 del 1 al 3. Entonces, una ponen ahí, ¿no? ¿No? ¿A través de qué yo soy bendito? A través de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ahí es donde tú eres grandemente bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es espiritual. Lo más importante es la bendición espiritual, hermanos. Es algo que nadie te va a arrebatar. La comida, el agua, los bienes materiales, eso caduca, eso perece. Eso un día tienes, el otro día se polilla. Pero lo que Dios te da, hermano, lo que Dios transforma en tu corazón, eso nadie te lo quita, ni el diablo mismo. Porque es algo dado por Dios y es algo que tú atesoras. Entonces, si tú escuchas cada día la palabra y la sigues, vas a ser de gran bendición. Y ahí el Señor lo compara como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Un hombre que escucha la palabra de Dios y la hace es un hombre que puso su casa, su vida, sobre algo seguro, sobre la roca. Apocalipsis 1 del 1 al 3 dice, bienaventurado es aquel que escucha estas palabras, que lee, que escucha, que la pone en práctica, que la guarda. Todas las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo que se va a cumplir en tu vida.
No es que solamente alguna profecía que va a venir en el futuro se cumpla. Claro, se puede cumplir. La venida de Cristo, por ejemplo. Pero toda la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, quieras o no. Entonces hay que prestar mucha importancia. Los israelitas se preguntaban, ¿no? El Señor nos va a hacer entrar en la tierra de Canaán, pero ¿cómo voy a poder vencerlos? Porque parece que va a estar difícil. Eso dice el versículo 17. Y Dios responde en el 18. ¿Qué les dice? No temas. De frente les dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y comienza Dios a hacerles recordar lo que ellos se olvidaron. ¿Ustedes acaso se han olvidado lo que yo hice con sus padres en Egipto? ¿Cuán grande es mi poder? ¿Se han olvidado? ¿Ustedes piensan que los problemas que hay en Canaán, los ejércitos, los gigantes que hayan en Canaán son más grandes que mi poder? ¿Quién es Dios si no es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, a quien nadie puede resistir su voluntad? Ese es el Dios que tenemos. Entonces, ¿habrá lugar para tener miedo? No, ¿verdad? Entonces, Dios estaba animando a su pueblo, consolando a su pueblo. Por eso lo mismo nos está diciendo a nosotros. Hay veces lo vemos difícil, vemos cómo está el mundo, vemos el carácter de la gente, hay gente enojona, hay gente que quizá no quiere escuchar la palabra y uno hay veces se desanima. Entonces Dios te dice, no temas, porque el que va a cambiar los corazones de ellos, el que va a salvar los campos, soy yo a través de ti. Yo, que soy el Dios Todopoderoso, dice él. Él es el que salva las almas por medio del Espíritu Santo que vive en tu corazón. Por eso Dios te dice, yo te voy a entregar la victoria, pero poco a poco. Y este es un ejemplo, hermanos, porque los israelitas iban a conquistar la tierra, pero batalla tras batalla. Dios les iba a hacer aprender que batalla tras batalla confiaran en Dios y batalla tras batalla conquistarían todo. Así también nosotros. Para Dios es fácil, ¿eh? Dios nos hace problema y nos da la victoria así, ya en un chasquido. Pero ¿cuál es el problema? El problema es nuestro corazón, hermanos. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios, aprender a ser obedientes, a que en el problema confiemos más en el Señor que en nuestras fuerzas, o que dudemos o temblemos. Dios te dice, ya te he dado la victoria a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, sí, pero con esa victoria lo que vas a hacer cada día es enfrentarte a los problemas. Cada problema, poco a poco vas a ver cómo vences. Yo voy a estar contigo, yo te voy a enseñar que lo que Cristo es en la cruz, nada ni nadie lo puede vencer. Cristo ya ganó ahí. Y tu victoria será total, completa. Dios quiere transformar tu corazón cada día en problema tras problema hasta el punto que tú llegues a confesar que amas tanto la palabra de Dios, anhelas lo bueno y llegas a odiar o a aborrecer lo malo. ¿Saben? El Salmo 119, 163 es lo que confiesa el salmista. Y miren, vamos a leer ese versículo, es muy, muy bonito. Libro de los Salmos, capítulo 119. A ver, también busquen conmigo. 119, 163. Miren lo que dice el salmista. Dice, yo aborrezco y desprecio la mentira. En la Reina Valera dice, la mentira aborrezco y abomino, dice. Pero tu ley amo. Sí, en otras versiones dice, yo odio la mentira. No me gusta la mentira, pero lo que yo amo, lo que me gusta es tu palabra, tu ley. ¿Ustedes acaso no quisieran tener ese corazón? Amar todo lo bueno que es de Dios y desechar todo lo malo. Si somos sinceros, todavía nuestro corazón no es así, porque hay cosas malas que nos gustan y hay
y no todo lo bueno de Dios nos gusta. Entonces, anhelemos tener ese corazón. Victoria tras victoria, batalla tras batalla en tu corazón, en cada situación, en cada tentación. Dios te enseñará a amar lo bueno y aborrecer el pecado, que es lo malo. Así, hermano, tú podrás enseñar a otros. Tú podrás ser de bendición para otros. Vamos a llegar a entender esto. Miren, el Señor Jesucristo, cuando ascendía a los cielos, Él le dijo a todos sus discípulos, a todos a los que Él había escogido, les dice: yo estaré con ustedes, pero prediquen este evangelio a todas las naciones, a todas las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estaré con ustedes, no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Hermanos, Cristo, que está con nosotros hasta el final, nos ha dado una comisión, que ahora que estamos disfrutando las bendiciones de Dios, que la pongamos por obra. Mírenme, ahora que no solamente conocemos la palabra de Dios, y ahora que ya nuestro corazón está cambiando y ya lo podemos poner por obra, vamos a ser de buen testimonio. Porque muchos quizá solamente se saben la palabra, pero no la practican. Entonces ahí como que nos falta. Por eso Dios dice, imagínate tener un corazón que no solamente predica la palabra, sino que también la vive. Ese es Mateo 28:19. Predicad el evangelio. Compartimos algo que nosotros ya vivimos, ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, hermanos, que podamos disfrutar esas grandes bendiciones de Dios a través de una vida en santidad. Conclusión. La palabra de Dios, hermanos, es ese conocimiento que te permite saber que tú debes de andar en santidad. No es necesario que el maestro de escuela bíblica o el pastor te diga, oye, mira, camina en santidad, ¿no? Guarda tu corazón, ¿no? No, porque tú desde que eres hijo de Dios, tú anhelas eso. Tu corazón desea estar con Dios y desea serlo obediente. Y no solamente te permite saber eso, sino también te permite saber que el pecado es algo que tú tienes que dejar de practicar. Eso es algo que Dios te va a ir haciendo aprender cada día. Debemos de considerar siempre, hermanos, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, hemos sido salvados solamente por pura gracia. Imagínense, nosotros somos, como Dios le dijo a Israel, eras lo más pequeño, eras hasta lo más débil. No habías hecho ni siquiera nada, porque incluso si lo haces, si haces grandes cosas, ni aún así te escogía. Dios nos escogió por amor, para ser llamados hijos de Dios solamente por su gracia. Esto hay que mucho valorar, mucho. Ahora que nosotros hemos escogido, somos escogidos por Dios y vamos a entender esto. Vamos a ir a transmitir las bendiciones de Dios, este evangelio, a todas las personas. Así como Israel aprendía a ser obediente a Dios, a guardar su corazón, a no vivir como los incrédulos, cuando llegaran a Canaán, así también nosotros estamos viviendo en este mundo y tenemos que cuidarnos para transmitir la salvación a más personas, no que las personas nos confundan a nosotros. Entonces, Dios nos ha mandado esto, predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Recordemos siempre eso, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios eterno, Padre celestial, te damos toda la gloria y la honra por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, nuestro estado espiritual. Tú sabes cómo caminamos cada día. Tú sabes si nosotros damos más nuestro corazón a las cosas del mundo que a tu palabra, que al tiempo de oración. A cuántas cosas, Señor, damos cabida muchas veces y no nos estamos santificando. Señor, perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados. Tú lo sabes, no hay nada oculto delante de ti. Es por eso que te pedimos, Señor, que nos limpies. Queremos volver a ti, acercarnos a ti con todo el corazón. Y que seas tú quien nos permita conocerte o el obrar de tu Espíritu Santo. Tú transformarás nuestro corazón a través de tu poder.
Y la gente podrá ver eso, Señor, podrá ver el cambio en nosotros y podrá creer en ti. Oramos para llevar esta bendición del Evangelio con un corazón limpio, con un corazón limpio, con una mente transformada por la palabra de Dios, un corazón que anhela obedecer y amar al Señor, para llevar este Evangelio en el campo. Te damos toda la gloria solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.